ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. En medio de los grandes conflictos bélicos del siglo XX aparecieron algunas luces que brillaron donde les tocó estar y marcaron la diferencia, porque aceptaron no esconderse, aceptaron no simplemente sumergirse, cubrirse y capear el temporal, sino que decidieron desde su lugar gestionar y realizar actividades que pudieran marchar en otra dirección. Por eso, Salvador, estamos mirando a personajes que han sido perdidos en la historia. Si bien Schindler, como vimos en el programa anterior con el profesor Claudio Navas, es uno de los más reconocidos por toda la presencia cinematográfica, hay otros, como el de hoy, que necesitamos rescatar. Sí, yo creo que hay algo que a veces se menciona en estos casos, que es la mayoría silenciosa, claro, ¿no? Cuando uno dice, bueno, pero Alemania, nazi, sí, pero eso fue un sector, había una mayoría, ¿no?, que no pensaba como ellos, pero fue silenciosa. Y en cada uno de los desastres de la historia hay una mayoría silenciosa, y uno ya se harta de las mayorías silenciosas, porque uno dice, pero las mayorías silenciosas tienen que hablar, claro, porque para eso son mayorías, ¿no es cierto? Entonces, uno ve en el ejemplo de Schindler y en el ejemplo que hoy vamos a comentar con el profesor, ve que en medio de esas mayorías silenciosas, ¿no?, alguien levanta la voz y dice, yo no me quedo en silencio, ¿no? Es decir, yo voy a hacer algo, yo voy a participar. Y esta es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Nosotros estamos dentro de la sociedad, cada uno está dentro de la sociedad y tiene que tomar conciencia, y tenemos todos que tomar conciencia, que tenemos un rol dentro de la sociedad, que tenemos que cumplir con ese rol dentro de la sociedad. Y yo creo que nosotros a veces no nos damos cuenta de que somos protagonistas. Es decir, nos ponemos en la vereda de enfrente a ver qué es lo que pasa. Espectadores. Claro, miramos, criticamos, aprobamos, desaprobamos, nos quejamos. Pero el asunto es que yo soy parte de esto y yo soy protagonista. Cruzar y hacer algo. Y entonces tengo que hacer algo porque justamente no soy simplemente un espectador. Yo creo que nuestra sociedad es como la sociedad de aquel personaje de la Biblia, Zaqueo, ¿no? Se subió a un árbol para mirar. Y creo que nosotros estamos demasiado acostumbrados a una cultura visual que nos lleva a mirar las cosas y no a participar de las cosas. La cultura audiovisual, ¿no?, el televisor, por ejemplo, dentro de la casa, nos ha llevado a que nosotros miramos, ¿no?, cómo otros juegan, cómo otros viven, cómo otros aman, cómo otros se quejan, pero nosotros estamos pasivos frente a eso. Y se ha generado una sociedad pasiva, mayoritariamente pasiva, que está acostumbrada a mirar y no a participar. Jesús le dijo a aquel hombre que lo miraba desde arriba de un árbol, le dijo que se tenía que bajar. Y bajarse significaba meterse entre la gente. Y bajarse significaba entrar dentro del tumulto y del problema. Pero la labor es estar allí dentro de la sociedad, no al margen, mirando qué es lo que pasa. Y hoy vamos a hablar justamente de alguien que se metió dentro de la sociedad, que no fue o no estuvo al margen de la sociedad, estuvo metido dentro de la sociedad y descubrió cómo podía participar y participó. El profesor Claudio Navas es nuevamente nuestro invitado para el día de hoy. Estamos nuevamente con el profesor Claudio Nava, tratando los temas que tienen que ver con la historia del siglo XX. La última vez que estuvimos con él, nos habló acerca de Schindler, que lo conocemos por la película de Spielberg, y de aquel hombre que rescató tantos judíos durante la Segunda Guerra Mundial, y que hizo el sacrificio de sus bienes y puso en juego su propia vida para que más de 1000 judíos pudieran sobrevivir al Holocausto. La historia está llena de otros casos también, no solamente de este. Algunos casos pequeños, como el que se puede ver, por ejemplo, en Ana Frank,
¿no? Que estaban allí, o Corrie ten Boom, que también fueron la familia esta también rescataba. Y hay muchos casos como ese, no son los dos únicos, ¿no? Hubo gente que se jugó, pero hay otros que trascendieron mucho más que ellos y trascendieron a la historia. Además es Lindner, ¿a quién podríamos mencionar? Bueno, voy a hablar específicamente, vamos a hablar acerca de alguien que es más conocido, pero que no ha sido popularizado por la cinematografía, ¿no? Que es Raoul Wallenberg, ¿no? Que es sueco. Y en este caso tenemos una diferencia con Schindler, que él puso en juego su vida y la perdió, haciendo esto de salvar judíos, ¿no? Así que, pero creo que los oyentes no lo deben conocer a este caso, así que vamos a hacer una breve reseña, ¿no? Sí, es muy conocido dentro del ámbito judío. Un poco más. Un poco más, ¿no? Pero no es conocido fuera de ese ámbito. Es decir, no tuvo la trascendencia que le dieron los medios de difusión, el cine a Lindner, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué no hablamos un poco? Porque es interesante, un sueco metido en todo este problema. Bueno, este hombre era de una familia acaudalada, ¿no? Estamos hablando de nació en principios del siglo XX, 1900, y era una familia muy famosa en Suecia. Banqueros vinculados con la actividad naval, empresarios, una familia rica, y se formó en Estados Unidos, estudió arquitectura, un conocedor de idiomas, estuvo viajando por el mundo en negocios, en empresas, estuvo en Haifa, en Palestina, ya en Israel, en Ciudad del Cabo, y cuando se hizo conocido y notable esto de que estaba pasando el genocidio, ¿no?, con el pueblo judío, la comunidad judía buscó a alguien que pueda ir a una ciudad europea que estaba sufriendo mucho, que es la capital de Hungría, Budapest, y a que ayudara a la comunidad judía que estaba siendo llevada, ¿no?, a los campos de exterminio. Y encontraron a esta persona que conocía y había tratado con judíos, que es Raoul Wallenberg, y de golpe se convirtió en diplomático, en primer secretario de la legación allí en la embajada sueca en Budapest, y él se jugó con todo. Era una persona joven, aproximadamente tenía 32 años cuando llegó allí, y él pidió tener toda libertad para actuar a favor de los judíos, e hizo todo lo posible desde el punto de vista diplomático. Creó unos pasaportes que no tenían ninguna legalidad, pero él empezó a repartir pasaportes con el escudo de Suecia, los colores de Suecia, muy llamativos, y se los daba a todos los judíos para que los judíos fueran protegidos. Y empezó a crear casas en Budapest con la bandera sueca, escuelas, centros de salud, bibliotecas, y allí detrás tenía cientos de judíos viviendo, cosa de que los nazis no llegaran, ¿no? Y a veces cuando los transportaban a los campos de exterminio, él llegaba a los mismos vagones y ahí repartía los pasaportes y arriesgaba su vida, ¿no? Bueno, creo que me estoy adelantando mucho, no sé si... No, está bien, sí, no, es interesantísimo. ¿Era judío él de origen? Tenía... No era judío, realmente no era judío, pero se supone que su familia podía tener, como dice la misma Fundación Wallenberg en su página, dice que probablemente pudiera tener alguna gota de sangre judía, pero no... Claro. No fue por un asunto de identidad lo que hizo allí. No. Y bueno, él lamentablemente se calcula que salvó alrededor de 100.000 judíos, quizás sea una cifra un poco exagerada porque hubo otros que lo ayudaron, pero él se supone también, esto es importante en la historia, ¿no? Porque él tuvo que tratar con Eichmann, ¿no? El alemán que justamente... fue capturado en Argentina y juzgado en Israel, que quería transportar a todos los judíos del gueto allí de Budapest, y él se interpuso, justamente logró frenarlo a él. Así que tuvo una participación histórica quizá aún más relevante de la que tuvo Oskar Schindler. Pero lamentablemente cuando Hungría fue liberada y llegó el Ejército Rojo a Budapest, lo tomaron como espía y se lo llevaron a la Unión Soviética, a una cárcel en Moscú, una de las cárceles más famosas y más terribles, Lubyanka, y ahí se pierde el rastro de él y se supone que murió en el año 47, que ese es otro caso, ¿no? Las cárceles soviéticas y los gulag y todo lo que pasó allí es otro caso gravísimo de la historia, y lamentablemente él murió, ¿no? Allí se perdió su rastro en la historia.
¿De dónde sale, por ejemplo, que el número, 100.000 judíos? ¿Por qué? ¿Es por la cantidad de pasaportes que él repartía? No. Se calcula que en Budapest existían aproximadamente 300.000 judíos en la ciudad, estamos hablando allí y alrededores. Y cuando llegó el Ejército Rojo, creo que encontró a 200.000 y se calcula que aproximadamente la mitad habían sido salvados por él. ¿No? Ajá. Es un cálculo. Sí. Hubo otros diplomáticos, creo que el caso de España, de Suiza, que también intervinieron. Pero el que comandó todo y arriesgó todo fue él. Pero se hizo ese cálculo, aproximadamente 90 y pico mil judíos. Sí, si no hubiera el gueto, todos los que estaban allí viviendo, hubieran sido transportados a los campos de exterminio en Polonia. Esos pasaportes que él falsificaba, ¿era de conocimiento del gobierno sueco que se estaba haciendo eso o fue un asunto absolutamente personal? Él cuando se arriesgó en esta empresa, ¿no? Porque fue una empresa a riesgo total, le pidió a las autoridades suecas tener absoluta libertad para hacer esto, y creo que le pidieron permiso hasta el mismo rey Gustavo, ¿no? De Suecia, y le dieron el aval para que hiciera todo lo necesario. Y él fabricaba estos pasaportes, y él los inventó, que no tenían ningún valor. Pero es todo ideado por él. Realmente era un pasaporte sueco les daba, como que eran, bueno, que estaban protegidos por la corona. Ese sería el término, ¿No es cierto? estaban Porque protegidos. ¿cuál era la razón que un judío con un pasaporte sueco no fuera capturado por los alemanes? Igual. Y lo pasa que Suecia no estaba involucrado en la guerra, era un país seguramente neutral. ¿No? Entonces los alemanes respetaban a Suecia, no se querían involucrar. Sí, no querían involucrarse con la parte norte de Europa. ¿no? La pelea era por otro lado. Algún mínimo respeto tenían, ¿no? Sí. Así que con eso logró salvarlos. Quiere decir que él encontró un resquicio, digamos, dentro de la problemática que vivían en ese momento los judíos, encontró la forma de poder liberarlos. ¿Tenía familia? ¿Estaba con su familia? ¿Estaba solo? ¿Se sabe algo de eso de él? Él estaba solo, no tengo presente si tenía familia, creo que no tuvo hijos ni esposa, no, porque no estaba completamente solo allí. No. Lamentablemente creo que no hay familia de él, ¿no? El hecho de haber frenado a Eichmann, ¿no? Marca muy bien la personalidad que tenía que tener. Porque Eichmann era prácticamente todopoderoso en la destrucción de los judíos, como se vio en el juicio que se le hizo en Jerusalén, donde él mismo habló, a pesar de que se defendía diciendo que recibía órdenes, pero era un gerente, un ejecutivo de una empresa que mataba judíos. Dispuesto a hacer todo lo que le exigieran. ¿No? Entonces, bueno, enfrentarlo era muy difícil. Era muy difícil porque tenía una gran cobertura. Sí, se cuenta de él, ¿no? Porque los relatos llegan por los compañeros de diplomacia de suecos en la embajada allí en Budapest. Se cuenta de él que era una persona alegre, instruida, pero de mucho carácter también, ¿no? Que podía ser muy afable, pero también podía subir a los vagones y arrojarle los papeles con el sello de Suecia allí en medio de los nazis. Y reclamarles que lo liberaran allí a riesgo de su vida, ¿no? Era una persona muy cortés, diplomática, instruida, pero también muy enérgica. Sí. No, porque costaba, y quedan testimonios de eso, costaba enfrentarlo a Eichmann. Era un alemán convencido de lo que estaba haciendo. Por eso es asombroso que hayan tenido un enfrentamiento y lo haya hecho retroceder. Creo que es la única vez en la historia que Eichmann retrocedió. Él trató con las autoridades que había allí en Hungría, ¿no? Se cuenta de que él mandó una carta a una de las principales autoridades, al encargado del ejército alemán allí, diciendo que si se procedía a transportar a los judíos a los campos de exterminio, cuando terminara la guerra iba a ser acusado de genocidio, ¿no? Directamente el jefe del ejército. Entonces se atemorizó y no cumplió con las órdenes de Eichmann, ¿no? Sí. Es decir, él tuvo algunos contactos con algunas autoridades en Hungría también que lo ayudaron, ¿no? Contó con algún apoyo mínimo, porque también en Hungría los que gobernaban en ese momento eran no los alemanes propiamente, sino los nazis simpatizantes del nazismo, pero húngaros, que eran tan terribles como ellos. Sí. Tan terribles como ellos. Sí. El final es un final bastante triste. Justamente las noticias recientemente salieron, ¿no?
de que finalmente Suecia reconoció que murió Raúl Wallenberg, porque hasta hace poco, hasta hace un año o dos, quedó en la duda si había muerto o no, porque una vez que uno entra en las prisiones de la Unión Soviética, no había comprobación de si siguió viviendo o no, llegó a los años 60, 70, y se lo dio oficialmente por muerto en estas últimas semanas. El gobierno sueco tomó una decisión al respecto. Bueno, ya con la edad que tendría, ya Sí. tendría que estar muerto, ¿no es Sí. cierto? Porque él era de 1912. Sí, 1912. Quiere decir que ya pasaría los 100 años largamente, Sí. ¿no? Entonces Sí, era pero, muy difícil que viviera. nosotros no lo manejamos el tema, pero hubo muchas presiones diplomáticas para con la Unión Soviética. ¿No? Los países europeos presionaron mucho porque era un representante diplomático. Y la Unión Soviética presentó documentos de que había muerto en una cárcel, porque evidentemente hizo algo que no correspondía, ¿no? Apresar a un diplomático de otra nación. Sí. Así fue un caso, aquí no lo conocimos tanto, pero fue un caso de repercusión diplomática internacional. ¿Cuál es el resultado después que él va preso? ¿Qué es lo que pasó con los que quedaron? Los judíos que quedaron salvados por él, ¿no? Bueno, voy a contar una anécdota que a mí me impactó mucho, ¿no? Una vez tuve que dar una conferencia aquí en la iglesia y justamente utilicé este caso, este ejemplo, ¿no? Ilustré con el caso de Raúl Wallenberg, de cómo se había jugado por salvar a los judíos, y salí a saludar como toda persona que da un sermón en una conferencia, y una señora se detuvo a saludarme y me dijo: mi familia fue salvada por él, ¿no? Y uno piensa aquí en Buenos Aires, en un lugar alejado, muchos años pasaron, y yo estaba hablando y mencionando este caso que pensé que era totalmente novedoso y extraño, y de pronto delante mío había un descendiente de una familia salvada por él, ¿no? Y llegamos nuevamente a la conclusión que tuvimos cuando vimos el caso de Oscar Schindler, ¿no? Algo que uno hace bien hoy aquí para ayudar a una persona puede tener una repercusión inmensa. ¿Quién imaginaba que yo iba a estar delante de una persona que fue salvada por este hombre, ¿no? Pero evidentemente el bien que uno siembra fructifica en maneras insospechadas. Enorme, ¿no? Ahora has estado sumergido en la historia del siglo XX, que es una historia terrible, ¿no es cierto? Porque, como decíamos, no es solamente los campos de concentración nazi, es lo que pasó en el Gulag, en la Unión Soviética, lo que pasó en China. Terrible, ¿no? muy terrible. Muy terrible. Mucho peor en cuanto a número, siempre es muy superior en cuanto a número la gente que eliminó Stalin y también la que eliminó Mao, ¿no? Sí, lamentablemente tengo que decir que las estadísticas dicen que 10 millones en la Unión Soviética y 40 millones de campesinos murieron en China. Sí. Terrible. Entonces, ¿cuál es la visión, después de estar sumergido en el siglo XX, que un profesor de historia tiene acerca del hombre cuando termina de ver todo eso, ¿no? Terrible realmente, ¿no? Terrible porque estamos hablando del siglo XX, no estamos hablando de la Edad Media, la Edad Antigua, los imperios romanos, que uno puede entender que eran más violentos, que en el siglo XX hayan sucedido estas terribles matanzas, genocidios, aparte se han potenciado por el tema de la maquinaria, de la tecnología, de los medios de comunicación. Es realmente increíble que el hombre pueda haber hecho esto en el siglo XX, pero realmente es que el hombre tiene un corazón que se inclina al mal, ¿no? Tenemos que reconocerlo. La tecnología, la modernidad, la actualidad, las leyes no significan que el hombre sea bueno. Lamentablemente llevamos dentro nuestro algo negativo que nos inclina al mal, ¿no? Y que tenemos que reconocer esa inclinación al mal, pese a toda la educación que podamos tener y a todos los derechos acerca del hombre que puedan existir hoy en día. ¿Qué es lo que lleva un profesor que es profesor de historia y tiene un vasto panorama para investigar y para conocer? ¿Qué es lo que lo lleva a sumergirse justamente en este siglo, en el siglo XX? Bueno, a mí me interesa específicamente lo más actual y que ha marcado la realidad de lo que somos hoy. Creo que el siglo XX, nosotros somos hijos del siglo XX en la actualidad, y lo que pasa hoy viene de allí. La conformación del mundo político, social, cultural, económico se ha forjado en el siglo XX. ¿No? Somos un poco los herederos del siglo XX. Entonces estudiar esa historia es vital.
Por otro lado, hay una corriente muy fuerte en el estudio del holocausto, los genocidios, se está estudiando frondosamente en las universidades esos temas, ¿no? Así que no estoy investigando en un tema muy novedoso, pero creo que para entender lo que es el ser humano hoy en día, tenemos que ir al siglo XX, definitivamente. Muchas gracias. Gracias por la participación en Tierra Firme. Bueno, nuevamente gracias por haberme invitado. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Se pueden sacar diversos balances luego que un siglo termina como el 20, y este es uno de ellos, que es diferente a lo que estamos acostumbrados de esa problemática febril que miramos siempre como muy sangrienta, Salvador. Uh-huh. Sí, yo quisiera sacar para nuestros oyentes dos reflexiones, y las dos basadas en una frase que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. Él, cuando escribe a los Gálatas, les aconseja, los insta y les dice: no nos cansemos de hacer el bien. Uh-huh. Y saco dos conclusiones. En una sociedad como la nuestra, hacer el bien cansa. Esta es la primera conclusión que uno saca. Cansa. ¿Por qué? Porque uno ve cómo el mal se multiplica y cómo los sembradores de cizaña crecen y los sembradores de maldad también, y entonces uno dice: ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y entonces empiezo a cansarme. Además, porque el que hace el bien empieza a tropezar con las burocracias, tropezar con los enemigos del bien, uh-huh. tropezar con los ideólogos del mal, son tropiezos, y a veces eso cansa. El apóstol decía: no nos cansemos, en primer lugar, de hacer el bien. Y en segundo lugar, la parte positiva: hay que sembrar el bien. Y cada uno de nosotros tiene que ser un agente del bien, tiene que sembrar el bien. No tiene que cansarse de hacer eso. Eso tiene que ser constante y tiene que ser la característica de nuestra vida. Por eso creo que, escuchando esto que hemos escuchado de Wallenberg, tenemos que meditar en esto. Hacer el bien cansa, pero no nos cansemos de hacer el bien, porque siempre el bien deja una semilla. Hay que renovar las fuerzas. Aunque uno tenga que pagar un precio, Wallenberg pagó un precio carísimo por eso, pero no importa. Él será reconocido siempre, no solamente por los hombres, sino también por Dios, como un hombre que trató siempre de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien.
Escuchábamos parte de la Rapsodia Sueca número 1, compuesta por Hugo Alfven, compositor coterráneo del protagonista de nuestro programa, Raúl Wallenberg, y este altruista en tiempos de la guerra que ha dejado un legado para pensar y mirar nuestra vida también, de cómo nos comportamos ante circunstancias difíciles. ¿Desea opinar usted también de lo que ha escuchado? Por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org, y encuentre los materiales de nuestro programa en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio del programa, tener el texto, la transcripción de la conversación con Salvador de Lutri y el profesor Claudio Nava. Todo eso que está para verlo en línea o descargarlo, por ejemplo, un archivo PDF o MP3, el audio, y se lo regalamos. tierrafirmertm.org. Encuentre allí también todas las otras producciones de Tierra Firme, los grandes temas que son las conferencias de Salvador de Lutri, artículos escritos por Ezequiel, Salvador y un servidor, y otros materiales allí disponibles en esta biblioteca digital. tierrafirmertm.org, y además las conexiones a las redes sociales. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.